que sé que es igual de importante, porque no se tenía programada hoy la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y 12 exfuncionarios de su administración por unas irregularidades en la adquisición y modificación del uso de un suelo de un lote, de ese lote conocido como Aguas Vivas. ¿Por qué se aplazó la audiencia? Se suponía que era hoy, además se suponía que hoy también, por cuenta de la audiencia, Daniel Quintero iba a lanzar su campaña presidencial. Pues Camila, le cuento que el lanzamiento de campaña sí va, él sí lanza su campaña, pero no va a la audiencia. ¿Por qué? Por dos peticiones distintas de los abogados, dos abogados, uno de ellos el abogado de Daniel Quintero, el señor Luis Antonio Hernández Barbosa, y también la doctora Hilda Astrid Carvajal. Hicieron distintas peticiones de aplazamiento. Una, pues porque el abogado del señor Quintero dice que él necesita más tiempo para la defensa técnica de quien representa, y la abogada Carvajal porque ella argumenta un caso de fuerza mayor por una ceremonia de grados y una audiencia previa que tenía con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta audiencia de imputación de cargos por interés debido en celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación queda aplazada por ahora, Camila. Queda aplazada, pero no el lanzamiento de campaña. Además, recordemos que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien no va a ser parte del pacto histórico, pero sí seguramente será parte de ese frente amplio que quiere convocar el presidente Gustavo Petro y que seguramente hará consulta interpartidista entre el que salga del pacto histórico que y el 31 de diciembre, Francia Daniel Quintero, Márquez, la vicepresidenta Francia Márquez y el exgobernador Carlos Caicedo. Sí, y por eso esta audiencia es importante. Uno, pues porque es el exalcalde de una de las ciudades más grandes del país, pero dos, por el protagonismo y rol político que pueda tener dentro de la izquierda, precisamente a la hora de esa consulta que vayan a hacer en ese famoso Frente Amplio que está construyendo el presidente Gustavo Petro con miras al 2026. Pero Ana Cristina, la nuez del asunto, lo que entiendo de este juicio, los que estamos fuera de Antioquia, para que usted me confirme, tiene que ver con este lote de Aguas Vivas, como yo lo mencionaba. Y ese lote de Aguas Vivas, que pues en la acusación se dice que es del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. ¿Es del exgobernador o no es del exgobernador? Lo que entiendo, usted corríjame, es que se modificó el uso del suelo y obviamente al modificar un uso del suelo pues se le dispara el precio, porque si usted tiene un lote que en el que puede construir vivienda y edificios, pues eso le aumenta el precio a que si lo tiene y no se puede construir. ¿Es de Luis Pérez o no es de Luis Pérez el lote? A ver, Camila, parte de ese lote sí es de Luis Pérez y ya le voy a contar un poco de la historia. Aguas Vivas es un lote del oriente de Medellín, mide 147.000 metros cuadrados. Tenía un valor catastral de 2.987 millones. ¿Por qué ese precio catastral? Porque era una parte que era reservada. Ese es lugar reservado por las aguas subterráneas que tiene, por las características que tiene. Entonces tenía esa característica que no es algo menor, que es reservado y segundo, que es rural. Entonces, ese lote se entregó a la alcaldía de Medellín. De hecho, se entregó en la época de Federico Gutiérrez. Él, antes de entregar su alcaldía, fue el que recibió ese lote. Ese lote se recibió como un lote de compensación. Pertenecía a tres propietarios que eran IDC Inversiones, TSC, y a un propietario que se llama Juan Manuel Villegas. Entre esos, ¿qué pasa con IDC? IDC es una SAS, por lo tanto, usted no sabe sino el representante legal y no sabe cuáles son, pues, y no suelen aparecer todos los propietarios, pero entre los propietarios está Luis Pérez Gutiérrez y su hermano. ¿Qué pasa? Entre todas estas personas que están implicadas, entre los dos implicados está, por ejemplo, también Carlos Mario Montoya, que fue secretario de Luis Pérez cuando él fue gobernador y que Daniel Quintero fue el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín. Entonces, pues ahí, Camila, sí, Luis Pérez pues y sus hermanos están implicados. Escuchemos lo que esta mañana dijo, por ejemplo, la abogada Gloria Jaramillo, que fue la que hizo la demanda inicial. Escuchemos lo que dijo en Mañanas Blue. Que ese tercero que indirectamente va a estar favorecido con esto, que es el exalcalde y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, inicia también en el momento en que conoce que llega de nuevo Federico Gutiérrez y que anula esa decisión de cambio del uso de suelos. Entonces Luis Pérez Gutiérrez con sus empresas y sus familiares piden la nulidad de ese acto que revoca
el anterior decreto y dice, es que yo soy el favorecido con ese decreto y por lo tanto no lo pueden revocar y yo pido que se anule esa decisión. Y ahí se cierra como ese círculo para identificar quién es el beneficiado, a favor de quién se están tomando estas decisiones. Bueno, la cosa aquí para ver como la prueba de que el lote de Aguas Vivas efectivamente pertenece al exgobernador Luis Pérez, pues quiero mostrarles a las personas que nos están acompañando por el YouTube de Blue Radio o por DITU o por la plataforma DITU, pueden ver este documento que vamos a presentar. Este documento fue impreso ayer y corresponde a un documento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, ese certificado de tradición y matrícula inmobiliaria del lote de Aguas Vivas. Si vemos ahí el documento, podemos pasar, y si por favor las personas que nos están acompañando con la parte visual, la anotación 20, hay una anotación que está subrayada donde aparece el nombre de Luis Pérez Gutiérrez. Ahí dice claramente, son cuatro personas, cuatro hermanos Pérez Gutiérrez los que están ahí, y aparecen como propietarios Luis Emilio Pérez Gutiérrez y Mario de Jesús Pérez Gutiérrez. Ahí están los dos. Y en la anotación 24, si la pasamos para mirar la otra también, Luis Pérez tiene un porcentaje del 11%, también aparece Luis Pérez. Entonces, Camila de Oyentes, no sería solamente beneficiado por ese uso de suelo que finalmente pues no se dio, porque hubo las alertas y no se dio, pero como propietario, como parte de propietario de Aguas Vivas, sino que también como propietario del terreno Las Brisas, que queda al lado, pues también se hubiera beneficiado, porque pues al tener cuando se aumenta el precio de un terreno y el del lado y está el terreno del lado, pues también ese precio también se modifica y también crecería el precio del lote aledaño. Pues déjeme saludar precisamente al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, que está con nosotros en la línea. Exgobernador Luis Pérez, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, saludo muy especial. He escuchado bien lo que esta señora acaba de decir. Y pues es una vergüenza que el periodismo funcione de esa manera. Yo no soy dueño de Aguas Vivas. El papel que ella está mostrando es un papel del año 2012 o 2013 o 2014 o 2015. Nosotros fuimos copropietarios, tuvimos una participación en Aguas Vivas hace 11 años y lo vendimos. O sea que el papel que le han mostrado a ustedes es completamente falso. Es una vergüenza que Blue se preste para estas mentiras y para estas falsedades, y nosotros no tenemos ninguna participación ni en Aguas Vivas ni en las SAS que ella está mencionando. O sea, es realmente pues lamentable. Eso no va sino pues risa y dolor que hagan estas aseveraciones y sobre todo en Blue Radio, una cadena tan importante para este país. Sí, señor. Lo invito a que mire la imagen que vamos a poner en este momento, exgobernador Pérez, porque corresponde a este documento que fue obtenido el día de ayer. Si miramos la primera página, por favor lo ponemos en pantalla, podemos ver arriba, si hacemos un acercamiento, que fue impreso ayer. Permítame, señor Pérez, fue impreso ayer, ahí dice claramente impreso el 24 de marzo de 2025, y eso se lo pasaron a la UTL de uno de los diputados, del diputado Luis Peláez, y eso se obtuvo ayer, y ahí dice claramente que usted es uno de los propietarios de Aguas Vivas. Sí, mira, discúlpame que tenga que hablar en un tono tan fuerte. Eso es ignorancia de ustedes al leer un certificado de propiedad. ¿Por qué? Porque en todo certificado de propiedad aparecen los dueños desde hace 40 o 50 años. Y si tú sigues leyendo hacia abajo, usted observa que ya los dueños son los últimos que aparecen en la parte final. Me da pues vergüenza tanto del diputado que sea tan ignorante, igual pues ustedes como periodistas que también estén razonando de una forma errada. Lo que hay ahí es que dice que yo fui propietario en el 2012 o 2013 y que la vendí en el 2015. Eso es lo que quiere decir. Eso, si tú puedes sacar el certificado mañana y te salen todos los propietarios de hace 30, 40 o 50 años.
pero eso no obedece a un certificado de hoy. Los certificados de hoy puedes remitir, tenés el mismo papel que tienes, remítete al final que te dice quiénes son los dueños actuales y desde cuándo. Y ya mientras Ana Cristina nos remitimos al final y nos ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube para que veamos el documento, a lo que usted nos está diciendo, exgobernador Luis Pérez, es que mire, frente a esto de pues el error que dice usted que se está cayendo en la lectura de ese documento, pues no lo habríamos cometido solo nosotros, no lo habría cometido solo Ana Cristina, sino que también está el diputado y la abogada que hace la denuncia esta mañana, que habló en los micrófonos de Blue Radio. Si usted tiene razón, y ya vamos a mirar el documento, ¿por qué estarían interesados en inculparlo a usted? Bueno, yo creo que esta fue una pelotera que inició el periódico El Colombiano. Esa misma abogada que usted menciona se ha excedido en una gran cantidad de Twitter contra mí desde hace varios años, y pues yo no voy a tener más camino que iniciar pues una demanda penal contra ella y contra el periódico El Colombiano, porque yo no tengo ninguna participación en Aguas Vivas. Uno, ¿qué culpa tiene de haber sido propietario de un bien hace 11 años y que ahora el bien esté en dificultades? O esté o no. Esa es una pelea lamentable que hay entre dos exalcaldes, que además pues da vergüenza ver esa pelea a nivel nacional. Y lo que está pasando es que un proyecto que yo he defendido, como es hacer un Valle del Sósfar en Antioquia, puede ser en ese lugar, puede ser en otro lugar de Medellín, puede ser en el oriente de Antioquia, buscando una nueva vocación del departamento. Me parece que es muy lamentable que caigan a estas conclusiones tan bajas. Pero, a ver, pues por ejemplo, en ese lote no podría ser. No podría ser, ¿por qué? Porque pues era un lote de compensación, se supone que era compensación urbana, cuando se le entregaron a la alcaldía de Federico Gutiérrez, cuando Federico Gutiérrez lo recibió, se supone que era de compensación urbana, pero no puede ser de compensación urbana porque la mayoría del lote es rural. Entonces ahí está la primera irregularidad, es un lote que es la mayoría rural y no sirve para hacer esa compensación urbana. Pero entonces, digamos que usted dice que efectivamente no es el propietario, a pesar de que ahí sale que es propietario, y sale con una X usted y su hermano, porque salen como propietarios. Fui propietario hasta el 2015. Que es esa es mi pregunta, Ana Cristina, que me parece importante lo que dice el exgobernador, que miremos en el documento, porque en esos documentos pues se ve exactamente cuál es el historial de las SAS. Aparece como que se vendió en el 2015 y ya en el 2015 deja de ser el exgobernador Pérez propietario de esa sociedad de acciones simplificada. ¿O no aparece en el documento? Es que eso es lo que le está diciendo y me parece importante verlo. Ahí tiene que decir que esa anotación se cambia por la venta que yo le hice a una... ¿Usted a quién le vendió, exgobernador? Usted en el 2015, ¿a quién le vende? ¿Qué es lo que tiene que aparecer en el documento? ¿Usted le vende eso a quién? Nosotros le vendemos a otros copropietarios que habían de dos empresas que son una sociedad de SAS, como ella dice, y nosotros le vendemos a ellos. Y ellos se quedan con más porcentaje porque les gustaba el negocio, les buscaba la tierra, y nosotros teníamos también interés en salir del negocio. Esto aparece, ¿qué es lo que dice en el documento? Pues según lo que nos dice el Pérez? Gobernador, aquí aparece, Camila, fecha 28 de marzo del 2016, escritura notaría 25 de Medellín, permuta de derechos de cuota del 39%, de Pérez Gutiérrez Alberto de Jesús, Pérez Gutiérrez Darío de Jesús, Pérez Gutiérrez Luis Emilio y Pérez Gutiérrez Mario de Jesús, a IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS. ¿Y quiénes son los propietarios de esas SAS a las que ustedes le venden? Usted ya dice que no tenían más interés en esos predios, pero usted porque usted entenderá, exgobernador, que muchas veces cuando se hacen estas ventas y se les venden a unas SAS es para no tener problemas, pero igual terminan siendo testaferros otros de las propiedades. Por eso le pregunto para hacer la claridad. Es que ese es el punto. ¿Quiénes son los accionistas? Así es. Pues yo no sé quiénes serán ahora los accionistas. Yo vendí hace 11 años. Cuando yo les vendí, yo los conozco y los conocía, pero están también... Aquí hay varias mentiras que están diciendo. Una, la que acabamos de aclarar. La segunda mentira que están diciendo es que yo pueda ser miembro de esas SAS. Yo los reto a que vayan a la Cámara de Comercio y saquen los propietarios de esas empresas. Señor a ver Pérez. si aparece Pérez. No aparece ninguno. Sí. No aparece Señor ninguno. Pérez.
Señor Sí. Pérez, a ver, entonces, digamos que usted entonces no es propietario. Usted va a insistir acá y se va No a quedar en soy eso que no es propietario, Pues en los ni soy- documentos En de la- la usted oficina tiene aparece lo- que no. Usted Ni tiene, soy usted tiene socio la, de las usted, empresas. usted tiene el lote del lado que es Las Brisas. O sea que Eso si le sí, cambian, señor. exacto, eso sí, señor. Perfecto. Entonces, si le cambian, asentémonos allá. entonces Nosotros no, somos un momento. propietarios Entonces de usted las se brisas. beneficia de todos modos con ese cambio que le dieron. Incluso Daniel Quintero había dicho que el propietario era usted. Pero con ese lote de Las Brisas, con ese cambio que hay en Aguas Vivas, usted con ese cambio se hubiera beneficiado también, porque obviamente Sí, allá voy. si a Ana usted, María, con todo gusto te puedo Ana responder. Cristina, y perdóneme, yo le formulo la pregunta. Si el lote que está adyacente al lote suyo cambia el precio, obviamente el lote suyo también se valoriza, tiene una valorización, pero es que aquí estamos hablando de varias cosas, no solamente el cambio del precio en el lote, sino que ese lote no podía ser construido, ese lote era un lote que es de la mayor parte rural y no podía ser como de compensación urbana por ser un lote rural. ¿Usted sí se hubiera beneficiado con el lote de Las Brisas o no? No, a ver, Ana Cristina, te voy a contar con calma todo, mira. Nosotros compramos a la finca Las Brisas, creo que en el año 2011 aproximadamente. Allá hemos tenido la oficina, la familia, siempre. Aun cuando yo fui gobernador, allá teníamos la oficina. Y ese lote, cuando nosotros lo compramos, no tenía ningún tipo de afectación por obra pública. La afectación por obra pública a Brisas se lo impuso el POT del año 2014. O sea que cuando compramos nosotros no teníamos ninguna afectación. Segundo, algo que creo que Ana Cristina, que le pido el favor también que corrija, es que al menos Brisas, yo no conozco pues qué pasa con Aguas Vivas, al menos Brisas no es zona de protección ambiental. No es zona de protección ambiental. Tengo la certificación de Corantioquia y se la fue entregada precisamente al Tribunal de Antioquia. Porque señor Pérez, discúlpeme, un paréntesis, yo en ningún momento dije que Las Brisas fuera territorio protegido. Perdón, pues puede que Aguas Vivas, pero Aguas Vivas, no. Pero de Las Brisas no, en ningún momento lo dije. Si entendí mal te pido disculpas, pero estoy haciendo esa advertencia que Las Brisas, que es de nosotros desde mucho antes del POT del 2014, donde hemos tenido la oficina siempre, la familia, nunca ha sido zona de protección y no estuvo afectada. Se afectó por el POT del año 2014. Pero resulta, y ese es, digamos, el fundamento de mi, digamos, no es una denuncia, es una demanda administrativa como tenemos por los caminos decentes y judiciales, como tenemos todos, que la ley dice que un bien privado se puede afectar por obra pública 3 años, prorrogables por 3 años más. A nosotros nos afectaron la finca Brisas por 3 años en el 2014 y podrían haber, no sabemos si lo ampliaron o no, por 6 años más. O sea, llevamos 11 años con un bien privado que está afectado por obra pública y que esa es mi demanda, que al Tribunal Administrativo de Antioquia. Yo no estoy acusando ni al Federico, ni al Daniel, a nadie de eso. Estoy simplemente reclamando un derecho como lo reclamaron a los que se les afectó los bienes por el aeropuerto José María Córdoba. La Aeronáutica Civil afectó por obra pública de la segunda vía del aeropuerto a, no sé, 500,000 o 1,000,000 de metros cuadrados en Oriente. No fue capaz de hacer la obra y hace un mes o mes y medio un juez y una tutela fallaron que tenían que desafectar ese lote, porque los que lo afectaron, que fueron algún gobernante, no fueron capaces de hacer la obra en ese periodo. Entonces llevamos 11 años con un lote como es la finca Brisas, que está congelado por una obra pública. Primero dijeron que iban a hacer el parque ambiental en Las Palmas y no lo hicieron. Luego salió Daniel Quintero, que en su campaña prometió que iba a hacer el Valle del Sósfar, y el Consejo de Medellín le cambió esa destinación. Entonces,
no es Luis Pérez ni es Brisa, ahí hay 1 millón de metros cuadrados de propietarios que desde hace 11 años estamos afectados por obra pública y que yo espero que bien sea el Tribunal de Antioquia o que sea una tutela lo que haga justicia como lo hizo con los que son dueños de las tierras en el aeropuerto José María Córdoba, pero yo, en síntesis, esa es mi tarea. Yo no tengo nada que ver con Aguas Vivas, vendí eso hace 11 años y jamás volví por allá. Exgobernador, yo tengo una última pregunta para usted, porque obviamente esta audiencia que se suspendió en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre el lote de Aguas Vivas que queda al lado de un lote suyo, usted ya sabemos que usted dice que vendió hace 11 años y que no tiene nada que ver con ese lote, pues tiene un tinte político importante. Y tan importante es el tinte político que Daniel Quintero tomó la decisión antes de que se aplazara esa audiencia de lanzar su campaña presidencial hoy, pues casi que a la misma hora. Y usted también es un político importante de Antioquia. De hecho, en las pasadas elecciones me acuerdo que usted estuvo como candidato presidencial. ¿Usted va a apoyar esa candidatura de Daniel Quintero? ¿Ha tenido acercamientos en Antioquia con el exalcalde de Medellín para tal vez unirse a ese grupo y esa campaña presidencial con miras al 2026? No, yo en esos temas políticos he estado muy alejado, Daniel, porque además ellos a mí me trataron muy mal en las campañas pasadas y tengo, digamos que una relación, yo a veces no junto la política con la amistad, pero yo de esos temas ni he hablado ni tengo interés en apoyar ningún candidato presidencial por ahora. Pero por ahora, pero usted no descartaría que podría unirse a una candidatura de Daniel Quintero, pues ayudando en los temas electorales para el 2026. ¿O usted dice, a mí me trataron mal, yo a esa campaña no me voy a unir? Así es. Ana Cristina. Sí, señor Pérez, la revista Semana publicó unos testimonios que pues tendrían implicado a la alcaldía de Medellín con Aguas Vivas, pero también lo mencionan usted y dice, por ejemplo, que usted iba al terreno y que usted decía que se podía construir y que no se podía hacer con ese lote. Eso por una parte, y por otra parte, señor Pérez, también hay que recordar que la persona que estaba en la Secretaría de Gestión Territorial de Daniel Quintero, pues era ficha suya y eso es de público conocimiento que Carlos Mario Montoya pues también fue secretario suyo y después estuvo en esa alcaldía de Quintero. Sí, doctora Ana Cristina, sobre eso le hago 2 observaciones. Lo primero es que Carlos Mario Montoya estuvo en mi gobierno, pero estuvo también en el gobierno de Aníbal Gaviria y estuvo también en el área metropolitana, no recuerdo cuál sería el alcalde. Decirle que Carlos Mario Montoya es amigo, pero no comparte las mismas ideas políticas mías. Él es cuota de Juan Diego Gómez, que era senador de la República. O sea, era cuota en la alcaldía de Quintero, en la alcaldía mía entró también como una persona, un conservador, un tipo muy eficiente, en mi opinión. En el área metropolitana entró también como cuota del Partido Conservador, o sea que es conveniente separar estos 2 temas. Y con respecto a que si yo he opinado sobre el Valle del Sofá, sí he opinado. Yo nunca visité el despacho de Daniel Quintero. Yo nunca fui a la alcaldía mientras él fue alcalde. Señor Pérez, es que lo que dicen es que usted iba al lote, y que en el lote mismo decía que se debía hacer. Y por favor, Ana Cristina, tenga tranquilidad, le voy a explicar todo. Mira, el lote mío, la oficina mía era en la oficina Brisas. Y allá acudían muchos funcionarios a hacerme consultas sobre el Valle del Sotvar, porque es que el Valle del Sotvar es una obra pública aprobada por el Consejo de Medellín, y creo que todo el mundo hacía debates, y a mí me pidieron muchas citas, funcionarios de planeación. Recuerdo que una vez hasta estuvo el rector de la Universidad de Antioquia con el alcalde Quintero hablándome que yo opinaba del Valle del Sotvar, y siempre he opinado que el Valle del Sotvar es un proyecto supremamente importante para esta región. Donde lo hagan, yo creo que es de una nueva vocación económica, y en muchas ocasiones me visitaron a mi oficina, que era en la finca Brisas, que es vecina
como bien lo dijo la doctora Camila, a Aguas Vivas. Pero yo jamás estuve con ellos en esas tierras, ni fui a la alcaldía de Medellín, ni pedí cita, ni busqué. A mí me buscaban para que diera opiniones sobre lo que podía ser un Valle del Sospa. Yo inclusive recuerdo que hice sugerencias que nunca me hicieron caso. Yo dije que por qué no buscaban un arquitecto como de la jerarquía de Calatrava, que podía hacer un diseño importante de estas obras. Yo propuse que la Universidad de Inteligencia Artificial de Dubái se viniera aquí a hacer un edificio. Con el rector de la Universidad de Antioquia le propusimos una conversación también de estas señor Pérez, o sea que, perdón, señor Pérez, entonces si usted nos dice que iba con funcionarios y todo, y que iba allá en el lote del lado, era que usted sí se iba a beneficiar. Que iban a mi oficina a buscarme. Iban a mi oficina de para Brisas hablar a pedirme opiniones. Claro, para hablar por eso, del Valle del Sospa, del lote del lado. Entonces sí se iba a beneficiar, sí iba a obtener un beneficio. Discúlpame, Ana Cristina, no seas tan, no le pongas tanta picaresca. Iban a preguntarme sobre qué opinaba del Valle del Sospa, que era una obra muy grande, y yo todavía estoy de acuerdo y siento mucho que eso no se haya hecho aquí en Medellín. Nosotros no somos líderes de nada, nos gusta la pelea, pero qué bueno que hubiéramos hecho ese Valle del Sospa. Yo dije, recibí en mi oficina muchos funcionarios, inclusive me encontré, como te dije, con el rector de la Universidad de Antioquia, que dijo, hombre, qué bueno que la Universidad de Antioquia pudiera hacer una construcción por acá para que los muchachos de la universidad y los universitarios pudieran producir software para el mundo. Ese es un tema público. Y además es que el Valle del Sospa no lo dañen, eso es un proyecto que aprobó el Consejo de Medellín y que posiblemente algún alcalde en el futuro lo va a hacer. ¿Dónde? No sabemos. Si aquí, en el tema de Aguas Vivas, alguien cometió un error, pues que lo pegan. A mí lo que me dicen es que lo que he leído yo es que Federico sí lo recibió, pero que lo valoró en 48 mil millones. Y que Daniel lo quiso pagar por fuera de la escritura. Pues será la ley la que haga eso. Yo no soy funcionario público, gracias a Dios, pero sí creo que el proyecto de Valle del Sospa, sobre el que yo opinaba, porque me han ido a preguntar, sigo todavía hoy pensando que es muy útil para la ciudad de Medellín. Pues exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, gracias por atender esta llamada. Queríamos conocer su versión sobre esto que se conoció desde hoy temprano, como lo decíamos, con la abogada Gloria Jaramillo, en donde hablaba pues que sí, que usted sí tenía interés en ese predio y que usted tendría pues algún tipo de relación en temas de propiedad con Aguas Vivas. Usted nos dice que no, y ahí está en la nota del certificado de tradición y libertad de ese terreno. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Feliz tarde. No, a ustedes un abrazo muy especial, a ti y Ana Cristina, un feliz día y una feliz tarde. Es el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, pero entonces, Ana Cristina, sigo sin entender, ¿es por qué la abogada, por qué el diputado y otras versiones insisten en que este señor es dueño de ese predio, cuando por lo menos en los documentos que se conocen a hoy aparece que no? Sí, a ver, Camila, lo que pasa es que usted sabe que cuando hay una SAS, la SAS lo que hace es que puede aparecer el nombre del representante legal, ¿cierto? Del representante legal de una empresa. Y los otros representantes no tiene que ser público el nombre. Entonces, pues... Claro, pero el señor está diciendo que él no es dueño. Entonces, porque lo otro son suspicacias. Es decir, usted le vende una SAS y entonces como no aparece el nombre, eso es que Luis Pérez... ¿Alguien tiene las pruebas de que el señor es dueño? Por más de que en la SAS no aparezca, ¿o sabemos específicamente quiénes son los socios de esa SAS? O sea, ¿hay algún documento que pruebe que este señor sí tiene relación hoy con ese predio y no hace 11 años cuando se vendió, según aparece el certificado de tradición y libertad? Pues lo que hay en este momento, Camila, son testimonios. O sea, parte de los testimonios los publicó la revista Semana, parte de los testimonios se están recogiendo y que de hecho por eso es que es el caso de Aguas Vivas, porque hay testimonios que dicen, y además él ahorita mismo nos dijo que cuando, pues que en el lote de Las Brisas, que cuando él recibía funcionarios y hablaba con funcionarios con respecto a la destinación del lote, porque se supone que esto se iba a usar para el Valle del Software, que no se podía usar además, que eso no podía ser una destinación porque es un terreno. Lo que sí no se puede, o sea, hay testimonios, es la investigación, pero hoy el señor y lo que responde es, yo no tengo nada que ver con ese lote. O sea, y los documentos prueban que no tiene, habrá un proceso, y si los testimonios logran probar que el señor sí tiene que ver con el lote, entrará dentro del juicio. Pero a hoy no es cierto que el señor tenga que ver nada con ese proceso, ¿o sí?
Lo que pasa, Camila, es que hay una cosa que hay que entender acá. Luis Pérez él no vendió el predio, él lo cedió. ¿Por qué? Porque era un predio donde se supone que no podía construir. Entonces, cuando después hay el cambio del suelo, que allá sí puede construir, ahí ya sí les interesó. Porque al principio no era, pues era un predio que, acuérdense la extensión que yo le decía, 147,000 metros cuadrados y que tenía un avalúo catastral muy bajo. Entonces no tenía mayor interés. Ya después cambian las cosas y por eso es que es todo el caso en que claro, se cambian pero lo que pasa es que me parece importante hacer claridad, porque uno no puede decir que una persona es dueña de un lote cuando no tiene las pruebas de que lo es. ¿Sí me explico? Camila. Porque por eso él dice, oigan, a mí no me metan que yo soy dueño de este lote cuando no lo soy, y cuando ahí en el certificado aparece que lo vendí hace 11 años. Bueno, entonces hagamos una cosa, Camila, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar, yo tengo un derecho de petición para sacar todos los de esas SAS y confirmar lo que nos dijo el señor Luis Pérez, pero aquí sí queda muy claro que él sí se beneficiaba, si no era como propietario directo, como propietario del lote aledaño. Son las 12 del día 51 minutos. Pues vamos a ver pues, si al señor Luis Pérez lo cogen en la mentira y efectivamente el señor hace parte de esas SAS a las que le vendió. Porque, Lucas, usted tiene ahí el documento. Sí, señora. ¿Cómo se llaman las SAS? A ver si el señor hace... DC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS. Fecha 28 de marzo del 2016. Es decir, hace 9 años. ¿Es un consorcio con varias empresas o es solamente una empresa? Pues dice, aquí salen los dos nitos. Son No, es una dos SAS. empresas. Sí. Dos SAS. O sea, y él era la tercera SAS y dice, yo ya no quiero esto, se los vendo. Claro. ¿Quiénes son los y de dice que esas hubo una otras SAS? permuta por un valor del acto de 939 millones de pesos. Una permuta, o sea, Permuta. le entregan algo a cambio Sí, por dice entregar esa permuta, parte de ese derechos lote. de cuota del 39%. Bueno, si efectivamente responden en ese derecho de petición que sigue el señor haciendo parte de esas SAS y ese lote es propiedad de él, pues queda como un zapato, porque lo dijo aquí abiertamente, dijo, yo no soy dueño de eso, no soy dueño. Y ahí están los documentos que demuestran que no soy dueño. Por eso es que me sorprende que la abogada Gloria Jaramillo dijera esta mañana lo contrario, cuando este señor, pues por lo menos en la entrevista, fue tan contundente en dar esa respuesta. A mí es que me daría pena ser tan contundente respondiendo algo que es mentira, pero pues vaya usted a saber. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a los micrófonos de Blue Radio.